Así pues, abrimos el último archivo, File Open Scene, o desde el icono abrir, y recuperamos el último archivo que hemos creado. No guardamos cambio porque no hemos realizado ningún cambio en la escena. Y ahora ya directamente guardaremos una copia con salvar escena como Save Scene As, y le daremos, clicaremos para que nos salga todo el nombre, para no tener que escribirlo, suprimiremos la A y le pondremos B. De ese modo no haremos ninguna modificación en el archivo anterior, ya estamos trabajando en una copia. Si nos vamos con Alt Tabulador a la ruta, en escenas, observaremos cómo vamos creando las escenas y cómo ya se nos ha creado una escena que por ahora ocupa lo mismo. Voy a intentar que salga, me pongo toda la cara. Que salga por ahí. Y ahora que estamos dentro de la carpeta de proyecto, podemos observar cómo inicialmente se crearon las carpetas estándar, que están vacías porque no hemos, por ejemplo en Data es donde iría toda la información de importación de otros programas como de CAD/CAM, como Solid Edge. En imágenes observaremos que tenemos algunos de los renders que se habían realizado previamente, es decir, los renders también se nos irán guardando cuando modificamos el nombre. Partículas, información del render, como por ejemplo sería materiales, si importamos también materiales. IPR Images, que luego explicaré, es parte de renderizado, es decir, toda la información de render. Render Scenes son escenas de render en las cuales pues son escenas que se guardan solo para renderizar, es decir, guardaríamos una escena cuando ya la tuviéramos tal y como la queremos, con todos los parámetros configurados, y la guardaríamos aquí, escenas, que es donde están todas nuestras escenas, las cuales tenemos carpetas internas que utilizamos para hacer las prácticas, por ejemplo. Source Images, que es donde tenemos las imágenes fuente, las cuales utilizamos para hacer mapeado, y texturas, las cuales utilizaremos para crear materiales. Una vez observamos esto, podemos volver a Maya y darnos cuenta de que debemos modificar la textura de las alas para que se aplique correctamente. Nos vamos a la configuración que teníamos anteriormente. Y ahora lo haremos al revés. O sea, cómo averiguar en qué ruta se encuentra una imagen aplicada a un material. Ahora os he enseñado todas las rutas, todas las texturas, dónde pueden ir los materiales, etc. Pero ahora, aquí lo que aprenderemos será, dentro de cuerpo no, sino, como no sabemos qué material es, clicamos sobre el objeto que tiene el material aplicado, por el botón de la derecha, dentro del área de trabajo, decimos Graph, que es que nos muestre los materiales en el objeto seleccionado. De esa manera ya nos muestra los materiales, el material, como no sabíamos seguro si era el Blin, y una vez lo tenemos seleccionado lo renombramos y le decimos ala. Volvemos al área de trabajo y nos vamos a File. Le damos a Control A para abrir el editor de atributos, y aquí ya observamos que nos marca la ruta. Está en Source Images dentro ya del directorio por defecto del proyecto.
de los source images y nos dice el nombre del archivo que es, con lo cual ahora ya nos podemos ir a abrir Photoshop, bueno, sí, Photoshop, se podría realizar con Photopaint, pero Photoshop es el pionero en retoque de imagen, y esperemos que nos acepte las imágenes IF, que podamos abrirlas e importarlas. Si no, pues será cuestión de ir a buscar un plugin que nos lo permita para Photoshop. Damos a archivo, abrir, nos vamos a la ruta, la cual teníamos en Dual, inicio tutoriales, Super Files, proyecto 3, texturas no, sino Source Images, y vemos que tenemos tipos de archivo imagen que nos acepta, pero no tenemos la entrada de IF, de Maya IF, el formato original de Maya, que si observamos dentro de Source Images tienen estas imágenes. Podemos hacer dos cosas, o ponerle el plugin al programa, o con el mismo visor que tiene Maya, abrimos Wine. Bueno, en este caso no aplicaremos Wine, sino retocaremos la de Polycolor, y lo que haremos será crear una copia de la misma, arrastrando, y con el control apretado creamos una nueva, es decir, nos sale el icono este de más y sabemos que en proyecto 3 ya tenemos esta imagen duplicada. Esto es para duplicar imágenes, pero también podemos coger y directamente desde el visor este de Maya ir a File, salvar imagen y darle otro formato de imagen, como sería TIFF, el cual ya nos abre el programa, o JPG, que queda bien comprimido. Lo guardamos dentro de Maya Inicio Tutoriales en Super Files, proyecto 3, donde teníamos la anterior, y le damos un nombre, alas NURBS, y a partir de esta imagen pues haremos una para el otro tipo de avión. Ya tenemos el alas NURBS, el cual desde Adobe Photoshop podremos abrir. Lo que haremos antes será coger esta imagen con Control X, la cortaremos, entraremos en Source Images y la pegaremos aquí mismo. Entonces, ahora que estamos en Photoshop, como ya teníamos la ruta marcada en Source Images, ya nos aparece la imagen. La abrimos un poco más la ventana para poder ver los bordes de la imagen, y con la máscara de selección seleccionamos lo que deseamos, le damos a Control X para cortar, archivo, nuevo, creamos uno nuevo, llamaremos ala, que nos guarda la forma inicial que habíamos recortado nosotros antes, y entonces solo con Control V ya se nos adapta exactamente al contorno. Una vez tenemos estas alas, ¿qué haremos? Pues trataremos la imagen, por ejemplo ajustando los niveles o el equilibrio de color, aumentando el rojo o disminuyéndolo, aumentando el magenta o disminuyéndolo, el amarillo, o cancelamos y buscamos otro tipo de filtro que nos permita darle un teñido de azul. Tal vez debamos abrir, en este caso, tono saturación, que es lo que nos marcará el tono de cada uno de los colores. Podemos editar todos, o los rojos, amarillos, verdes, y cambiar el color de cada uno de ellos. Lo dejamos por defecto en todos para observar los cambios.
como no nos gusta el resultado, si dejamos el Alt, veremos que el botón cancelar cambia a restaurar. Y tenemos los valores por defecto, o una vez modificados, 0, 0, 0, para tenerlos igual. Vemos que no, entonces modificamos los rojos, tan solo. Ahora modificamos los amarillos. Y aumentamos la luminosidad. De esta manera ya mantenemos un color estándar y las alas blancas como si fueran placas metálicas. Si ahora cerramos este archivo, decimos que sí, nos dice dónde lo queremos guardar, nos lo guarda en Photoshop, pero nosotros tenemos que cambiarlo a TGA o a TIFF. Y lo dejamos en ala TIFF. Compresión, podemos darle ninguna o zip o alguna, cualquier tipo, pero es importante dejarlo en ninguna para que nos lo acepte en todos los lugares. Cerramos el anterior sin guardar cambios, sobre todo para que no, bueno, en este caso no es necesario, sobre todo porque ya hemos hecho una copia del archivo para, por si dijéramos que sí, que nos modificara el archivo inicial. Entonces tenemos el alas NURBS JPG, tenemos a vistas en miniatura, no se descubre ninguna de las imágenes, lo dejamos en detalles. Y ahora vemos que el ala TIFF, si lo abrimos, es ya tan solo este archivo. Lo abrimos y miramos su tamaño de imagen, que es lo más importante de tener en cuenta, porque si no es demasiado, es excesivo para lo que lo queremos. Modificamos de la resolución y le decimos que en vez de píxeles por centímetro queremos píxeles por pulgada, y entonces tenemos la resolución de monitor, 72 píxeles por pulgada. Y podemos cambiar en vez de píxeles a porcentaje y darle a un porcentaje del 50%. De esa manera nos reduce el tamaño original del archivo, que eran 622K, que realmente son 835, nos lo reduce a 155, que finalmente cuando guardemos cambios nos quedará en 227, un archivo que ya es bastante más moderado para aplicar al objeto. Una vez tenemos el archivo creado, podemos borrar el alas NURBS, que es el primero que habíamos hecho en JPG, y incluso el proyecto 3, el Polycolor, que era la copia que habíamos hecho. Es bueno hacer copias de los archivos porque de esa manera evitamos errores, pero tampoco hay que hacerlo en exceso, con moderación. Ahora nos vamos a Maya, y donde aquí va a buscar el Wing, o sea, el de las alas, el original, vamos a abrir el ala TIFF, el que nosotros hemos creado. Entonces, directamente nos cambia la imagen, y ahora lo que haremos será modificar el mapeado. Nos tenemos que acordar que hemos cambiado, hemos rotado la textura 90 grados, y en el icono 3D Fit to Group Box para ajustar a todo el grupo. Y ahora que ya la tenemos la textura centrada, lo que haremos será dedicarnos a escalar y comprobar. O sea, ahora estamos observando que es más difícil mapear NURBS que polígonos, porque con NURBS no tenemos la posibilidad de mirarlo desde el plano y mapear el objeto
a la textura. No, aquí tenemos que mapear la textura al objeto. Entonces nos sugiere más dificultad porque tenemos que fijarnos bien en la textura, cómo está orientada y cómo está ubicada, y posteriormente pues ir haciendo las modificaciones necesarias para ir ajustándola de forma correcta. Tomaremos 90 grados, 180, es decir, invertir la imagen. Los 70, incluso 360. Entonces ahora lo que nos ocurre es que los extremos quedan demasiado centrados. Por ello deberemos deformar esta textura e ir adaptándola. Si nosotros queremos desplazar la textura hacia arriba, clicamos sobre el icono de la esquina, la cruz, entonces podemos separar un poco más la textura. Al clicar de nuevo sobre el icono volvemos a las coordenadas de mapeado habituales. Poco a poco iremos ajustando la textura hasta que la veamos correcta, o por ejemplo en este caso. Nos falta aplicar el material al misil de abajo. Para ello nos iremos a crear otro nuevo material o a buscar uno dentro de la biblioteca ya existente en Shader Library, donde tenemos materiales de construcción, comida e incluso tenemos vidrio. Le aplicaremos alguno de vidrio, ya que de este misil saldrán los lanzadores de protones posteriormente. Le aplicaremos un tipo de cristal estándar. Iremos a Work Area, volveremos a abrir las dos ventanas y nos daremos cuenta de que ya tenemos el cristal aquí. Lo podemos pasar aquí para trabajarlo, para ver cómo está hecho. Tenemos entradas y salidas y veremos que hay pues una textura también aplicada y con unos nodos de bumping y otro nodo que nos ayuda pues a dar el resultado final. Seleccionamos el objeto y asignamos a la selección. Ahora no se ve transparente porque no tenemos transparencia activada. La transparencia se verá dependiendo de la máquina, de la tarjeta de vídeo que permita o no dar transparencia también a materiales. Y ahora básicamente ya tenemos el avión texturizado. Ahora lo siguiente que deberemos hacer pues ya será crear la animación de cada uno de los aviones por recorridos, enlazar las escenas y todo este tema. Crear un fondo, crear un poco de montaje donde se va a desarrollar pues toda la batalla.
Antes de nada cogeré y le bajaré la resolución a este material. El cuerpo. Como no encuentro el material, lo que hago es seleccionar el ala y en el área de trabajo le doy botón de la derecha, Graph Materials on Selected Objects. Entonces, aquel material que antes era gris, pues ahora ha cambiado de color. Si lo podría haber leído por ala, por su nombre, o hacer esto, de esta manera pues más rápida de llegar. Seleccionamos el material, vamos a la parte inferior del channel box, del editor de atributos, y en hardware texturing, o sea, texturizado por hardware, por tarjeta gráfica, que es la que permite este texturizado, le bajamos la resolución de la textura de 256 a la mínima, a la inferior, a low. De esa manera, cuando movamos el modelo y todo, será mucho más fácil. Ahora ya podemos salvar la escena, como ya habíamos cambiado el nombre, y prepararnos para el siguiente tutorial, donde aprenderemos todo lo que hemos comentado, o sea, entorno, animación, etc.